Bueno, hoy día van a presentar, básicamente lo que vamos a ver son sistemas complejos o sistemas completos de cooperativas que se basan básicamente no solo en cooperativas aisladas, sino que son, como lo dice su nombre, complejos cooperativos. Van a exponer Juan Ignacio Latorre, que es senador de la República y aparte tiene un doctorado en la Universidad de Mondragón en sistemas cooperativos, aparte de en la Universidad Autónoma, 2 máster en temas de gestión, en políticas de gestión. Y por el otro lado está Felipe Ador, que es académico de la Universidad Federal de Río de Janeiro y pertenece al Núcleo Interdisciplinario de Desarrollo Social. Asimismo tiene un doctorado en el tema de planificación urbana y regional y tiene sus temas son tecnología social, los temas que ha desarrollado a nivel académico son tecnología social, el tema de participación ciudadana y poder popular en América Latina y asimismo es los sistemas de producción asociados a la reforma agraria en Brasil. Sí, como introducción, se puede decir que básicamente la academia, con un par de excepciones, tiene una bajada del conocimiento desde arriba hacia abajo. Entonces se produce una dislocación con las realidades locales. Básicamente las bases conceptuales vienen de Europa o tienen otro origen y esas bases conceptuales no se condicen muchas veces con las realidades. En el mismo caso de economía social, se puede mencionar que en la cuarta región, por ejemplo, existen una serie de organizaciones que abarcan territorios completos y que tienen en su fondo estructuras y formas de funcionamiento asociadas a economía social, pero como no se ajustan a ninguna marco conceptual, llámese cooperativas, fundaciones, otras figuras legales, que están bajo la denominación conceptual, intelectual, se puede decir, o académica, no son visibles. Sí, en ese caso se puede destacar, por ejemplo, que el 80% de las marchas en Chile son producidas por 4 asociaciones gremiales de pescadores que a su vez también están están organizadas a través de sindicatos o cooperativas, pero el trasfondo de eso es el sistema a la parte, pero el sistema a la parte se puede decir que no existe académicamente, por lo tanto no son catalogados como economía social. Entonces ahí hay un punto de cómo baja el conocimiento desde la universidad hacia los territorios, y para hacer más gráfico esto, y otro ejemplo es el caso de los huertos que producen en Chiloé, donde básicamente estos huertos producen en forma agroecológica, o sea, consecuente con los ciclos de la naturaleza, pero el problema que tienen es que ellos en forma tradicional siempre han producido así. De hecho, si uno recorre, por ejemplo, la zona Nancut, es todos los huertos no tienen más de media hectárea, están asociados generalmente a una producción femenina y ellos tienen ciclos completos de producción en relación a la producción de abonos que ellos mismos producen y que asocian a algas y que ellos después reparten, o sea, utilizan en la tierra. Pero para hacerse visibles, un grupo se ha autodenominado agroecológicos, o sea, el concepto tiene un origen occidental, pero a nivel tradicional toda la producción de esa zona es agroecológica en su tradición, en su raíz. Ahí interviene otro elemento que es importante, que es el Estado, que tiene obviamente su base de conocimiento también en las universidades, y ahí se invierte el Estado en fertilizantes sintéticos más de 600 millones y en producción abonos agroecológicos de la zona, o sea, no hay nada de recursos para eso. Entonces, ahí hay dos actores que son muy importantes, que por un lado es el Estado, que genera asimetrías de mercado, y por el otro lado está la universidad, que generan un conocimiento que tiene una base conceptual
externa, se puede decir, importada. Entonces, en muchos casos no se ajusta a las realidades que hay a nivel local. Entonces, por eso, la primera pregunta básicamente es cómo se articulan, hacia Felipe Ador, que va a iniciar la presentación, cómo se articulan el conocimiento en Brasil, cuál ha sido quizás la influencia de Paulo Freire en esto, la existencia también de incubadoras que tienen una raíz popular, y asimismo cómo los ingenieros en forma agrupada han formado organizaciones que han rescatado el concepto de tecnología social. Entonces le damos paso a Felipe Ador para que cuente la experiencia básicamente que se tiene en Brasil con estos elementos que asocian a las universidades con los territorios. Bueno, buenas noches. Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Claro que sería mejor estar ahí, pero la coyuntura no nos deja, entonces seguimos dialogando y articulando por ese medio, ¿no? Bueno, yo preparé una presentación, pero no sé si vale la pena. Creo que voy a hablar sin presentación para estar más informal. Eu tenho um problema de horário, eu tenho que sair às 9 porque tenho 2 filhos pequenos aqui. Então, como cambiamos o horário, já les pido desculpa por sair antes de terminar. Bueno, como estava falando Diego, eu sou professor da Universidade Federal de Rio de Janeiro e trabalhamos e vou falar um pouco de o que eu poderia chamar um movimento que se chama Tecnologia e Desenvolvimento Social. Eu sou engenheiro. Aquí le llamamos ingeniero de producción, pero se conoce también por ingeniero industrial. Pero desde 2003 trabajamos aquí en la universidad construyendo este campo de pensar la tecnología a partir de otros parámetros, a partir de otras demandas, un poco a partir de una visión crítica desde dos perspectivas. Primeiro, por perceber que a tecnologia aqui em Brasil, na universidade brasileira, está muito direcionada solamente para um grupo, não para um sector, que é o sector das grandes empresas privadas, e que muito pouco se habla, se estuda, se investiga, se trabalha com tecnologias direcionadas para o pueblo, para as demandas populares, os trabalhadores informais, os pescadores, com a habitação popular. Então, isso foi uma primeira perspectiva de tentar abrir novos caminhos. E uma segunda de trazer uma reflexão sobre a não neutralidade da tecnologia, de como a tecnologia e a ciência não são neutrales, de como elas sempre carregam valores, princípios que são resultado de um processo social, econômico, cultural anterior, não? E que nos hizo chegar a um tipo de tecnologia, um tipo de desenvolvimento tecnológico. Então, a partir desse princípio, desses pressupostos, dessa perspectiva, começamos a pensar e construir esse caminho. E aí, hago referência ao que Diego falou, que é um conceito que para nós é muito importante, que é o conceito de tecnologia social. Como compreendemos tecnologia social? Não é simplesmente, não são as tecnologias direcionadas a resolver problemas sociais, a solucionar problemas de los pobres. Pero o que caracteriza a ideia da tecnologia social é o processo de construção da tecnologia. Então, eu diria que o principal objetivo do campo da tecnologia social é um processo de democratização do processo tecnológico. Então, isso passa muito por uma perspectiva crítica sobre também a trajetória histórica da ideia da transferência de tecnologia, não? De ver a universidade, os institutos de investigação como os espaços onde se desenvolve a tecnologia e há que fazer isto chegar à sociedade, aos povos mais pobres. A perspectiva de tecnologia social trabalha com uma perspectiva de diálogo, de intercâmbio de conhecimentos. Então, por isso, temos
algunas referencias importantes. Una de ellas es la idea de educación popular de Paulo Freire, que entonces a veces nos preguntan, mira, pero ustedes desarrollan tecnología social. Yo digo, no. Lo que hacemos es intentar propiciar espacios, ¿no? Promover encuentros de intercambio de saber, encuentros horizontales, para a partir de ahí, con el intercambio de conocimiento, con la comprensión del contexto, de la cultura local, de ahí se empieza a generar soluciones, innovaciones, tecnologías que van a transformar la realidad. Entonces, essa perspectiva de tecnologia social parte dessa ideia da educação popular e também de o que aqui em Brasil chamamos pesquisação, mas é conhecido como a investigação e ação participativa, que então vincula o processo da investigação a uma perspectiva de transformação social, uma perspectiva de intervenção concreta. Então, não é a investigação puramente por investigar ou para sacar uma dúvida ou uma curiosidade intelectual, acadêmica unicamente, pero isto vinculado a um processo concreto, real, de demandas reais. E com a perspectiva participativa, então, com muito diálogo com a educação popular, no sentido de que esse processo de investigação, ação, é desenvolvido junto com os trabalhadores. Eles fazem parte, por exemplo, de fazer diagnóstico participativo no território, identificar os problemas e, a partir disso, junto com eles, pensar nas possíveis soluções, nos projetos e tudo mais. Então, isso são referências importantes nesse sentido. E, em la universidade, para concretizar a ideia da tecnologia social, é muito fundamental a ideia da extensão tecnológica nesse sentido. Ou seja, não é como trabalhamos com tecnologia social, hablarmos de participação, de educação popular, se nós estamos em las calles, em las favelas, em los cerros, bueno, em las comunidades. Então, a extensão entra como uma ferramenta fundamental que estrutura o processo de investigação e de enseñança. Aqui em Brasil, dizemos que em nossa Constituição está dito que a enseñança, a investigação e a extensão são indissociáveis, não se pode hacerlas separadamente, pero isso está solamente na letra da lei, ¿no? En el papel. Então, nosso desafio é efetivar isso, fazendo que a extensão seja uma ferramenta para tanto. Então, nesse sentido, há 4 parâmetros que são muito importantes quando falamos de tecnologia social. Porque como podemos identificar, como podemos promover esta ideia em comparação, em contraposição à tecnologia convencional, à tecnologia capitalista? Então, falando de 4 parâmetros. Primeiro, a finalidade da tecnologia, que tem uma finalidade mais social que econômica, aunque também pode ter algo econômico, mas com uma perspectiva social mais importante. O modo de acessar a tecnologia, ou seja, se acessa por preço, por mecanismo de mercado, que só vão acessar os que podem comprá-la, ou mecanismo público por el Estado, por las comunidades, por la sociedade, que permite que todos que necessitam da tecnologia puedan acessá-la. Terceiro, o modo de apropriação da tecnologia, na perspectiva que o processo metodológico de construção da tecnologia há que permitir que a cultura do povo, dos trabalhadores, precisam estar presentes ao pensar a tecnologia, e não ao contrário. Nós, engenheiros, aprendemos muito que, bueno, você tem as soluções tecnológicas, há que chegar aí e implantá-las. E o que falamos muito é uma perspectiva de adequação sociotécnica. Há que adequar a tecnologia para que ela possa servir a um processo cooperativo, a um processo popular, comunitário. Então, os trabalhadores têm que se apropriar desse processo. E, por último, como se desenvolve essa tecnologia? Então, são agentes externos, pessoas de fora, ou são os próprios moradores, os próprios trabalhadores de uma cooperativa? Então, a ideia é que, na tecnologia social, esses trabalhadores, os que vão usar a tecnologia, estão no processo de sua construção. Se pode ser junto com técnicos, com outros parceiros, com universidades, com o poder público, mas há que involucrar estes que são os que estão
bueno, vivendo o problema e que vão usar a tecnologia. Então, esse processo todo estrutura uma proposta de um novo paradigma para a perspectiva tecnológica que involucra as demandas populares e os grupos. Isso tudo em Brasil tem uma relação muito forte com a economia solidária. Então, não sei quanto, bueno, se conhece, é difundido em Chile a ideia de economia solidária, mas aqui é um movimento que começou na década de 90 e que no governo dos partidos de trabalhadores logrou desenvolver políticas públicas para fortalecer e que basicamente fortalece iniciativas econômicas democráticas, cooperativas, autogestionárias, então que vão se desenvolver em los próprios trabalhadores que são proprietários de las empresas e a partir daí começam a transformar sua vida, a priorizar su bem-estar em relação a la renta econômica, financeira. Dos atores muito importantes neste campo são as incubadoras tecnológicas de economia solidária. Então, são grupos vinculados a universidades ou institutos de investigação e que desenvolvem projetos de apoio a esses empreendimentos de economia solidária. Ao redor do Brasil, em função das políticas públicas, em Brasil temos ao redor de 110 incubadoras de economia solidária que desenvolvem estes projetos e cujo objetivo não é somente, viabilizar financeira e economicamente os empreendimentos, mas transformar o processo localmente, articular com o poder público local, desenvolver processos de formação técnica e política. Então, tem um impacto muito forte em muitos territórios, particularmente nas universidades que estão nas zonas, rurales, nos interiores, que esse projeto tem um impacto muito grande. E também uma outra frente importante é uma frente que articula uma rede de engenharia popular e que organiza todos os anos os encontros nacionais de engenharia e desenvolvimento social. Então, esse encontro começou em 2004 e desde então são organizados anualmente. A cada ano acontece uma universidade em Brasil, já foi em todas as regiões de Brasil, e então temos uma rede que busca fortalecer academicamente, fortalecer politicamente, fortalecer teórico e metodologicamente para começar a construir isso. E então tem uma articulação nacional forte nesse sentido, que já permitiu, por exemplo, a criação de como ENIDES, eu não falei muito, mas temos uma unidade na Universidade de Rio de Janeiro, como falou Diego, se chama Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, e que tem uma maestria em Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Então, isso foi criada a partir dessa articulação e que também atualmente estamos articulando com outros países. Então, em Colômbia, muito por nossa influência e estímulo, foi criada a Rede Colombiana de Engenharia e Desenvolvimento Social, e também agora estamos construindo um processo em Portugal com uma rede de inovação social e tecnologia social, e também com o objetivo de que seja reconhecido este campo como um campo importante para a ciência, tecnologia e inovação, e para a academia, não? Então, já em Brasil estamos criando uma associação de investigadores em tecnologia social e articulando diferentes regiões e tudo mais. Eu tenho algumas fotos, mas depois envio dos encontros e tudo mais. E aqui em Rio, aí trabalhando um exemplo de que estamos desenvolvendo aqui, temos um grupo que está trabalhando com os agricultores que são assentados de forma agrária. Então, nosso objetivo é, junto com eles, trabalhar desenvolvendo tecnologias que apoiem a produção, a gestão e a comercialização de produtos agroecológicos. Então, temos um grupo de professores com estudantes de pré-grado, de maestria, que trabalham esses projetos. Então, por exemplo, desenvolvem máquinas de produção. Eu tenho alguns problemas com a tradução, né? Pero estamos, por exemplo, desenvolvendo máquinas para
para beneficiar frijoles y mandioca, não sei se... e com esse desafio da tecnologia social, por exemplo, estas máquinas para la mandioca são um moledor, uma prensa e um horno, pero em um lugar onde não há energia elétrica. Então, por exemplo, o moledor é movido a bicicleta, não? A prensa é todo pensado a partir da realidade deste território, o que bueno, enfatiza a ideia da tecnologia social, um processo de intercâmbio de conhecimentos. Trabalhamos com experiência de saneamento ecológico também nesses sítios. Desenvolvemos um processo de assessoria à la planificação e controle da produção, então desenvolvendo ferramentas, cartilhas, cadernos de informação para apoiar isso, e também uma página web para a comercialização de los produtos, onde eles mesmos, o próprio movimento social, também por esse processo de aprendizagem mútuo, não? De enseñanza, então eles mesmos hacen a gestão do sistema da página web para fazer a venda de sua produção e articular isso diretamente com os agricultores, né, e com os consumidores. Bueno, entonces esse é um movimento que eu creio que cada vez mais ganha espaço aqui em Brasil, nas universidades. Politicamente, de forma geral, nós estamos numa conjuntura muito positiva para projetos de questões sociais, pero todo o processo que ocorreu anteriormente permitiu que se consolidaram uma articulação de diferentes professores, profissionais, para fortalecer este campo e trabalhar apoiando esse campo da economia solidária, fortalecendo a ideia da democratização do desenvolvimento tecnológico e contribuindo na formação de estudantes, de engenheiros, de profissionais da área tecnológica que tenham a capacidade de dialogar com os trabalhadores, dialogar com os movimentos sociais, com as organizações sociais. Pero claro, creio que temos muito a caminhar todavia e creio que a articulação, o diálogo com os outros países da América Latina é fundamental para cada vez mais lograrmos pensar na tecnologia a partir de nossa realidade e nossos trabalhadores, nossas populações, nossa cultura. Creio que, bueno, passei um pouco rápido por tudo, pero foi uma ideia general e aí passo a palavra. Claro, no, muchas gracias Felipe. Claro, ese es finalmente el concepto de construir desde Latinoamérica y no tomarnos un poco de los conceptos que vienen desde el exterior. Sí, pero yo creo que igual es bueno, y aquí vamos a conectar con Juan Ignacio Latorre, que básicamente vamos a tomar todos sus conocimientos que tiene sobre Mondragón, ya que estuvo ahí y estudió su doctorado en esa universidad. La Corporación Mondragón es un complejo de cooperativas gigante que está en el País Vasco. Básicamente agrupa a más de 100 cooperativas que funcionan, se puede decir, en forma integrada, donde cada cooperativa parte de sus utilidades las entrega a la Caja Laboral Popular y mediante la integración de ellos, en algunos casos se logra el rescate de algunas de las cooperativas o reasignar trabajadores cuando estos se ven en crisis. Entonces, este complejo cooperativo de Mondragón ha demostrado que es mucho más resistente a las crisis que las empresas tradicionales, ya que se basa básicamente en un concepto de cooperación entre ellos. La Corporación Mondragón tiene cuatro ejes, que es el financiero, que es, como dije, la Caja Laboral Popular, que se puede decir que es el banco. Después tiene una sección que es la más grande, que es la industrial, que son 98 cooperativas que producen desde electrodomésticos, piezas industriales, de construcción, y que agrupa a más de 80.000 trabajadores.
80.000 trabajadores que son propietarios de las mismas empresas. Después está el tema de educación, que está asociado a básicamente a las escuelas y universidades que están asociadas al movimiento, y por último el sistema de distribución. Esto fue fundado en 1956, es sumamente reciente, y es inaugurado por José María Arismendi, que es un cura que forma una escuela politécnica ahí en el País Vasco, y desde ahí se deriva la primera empresa, que es Urgor, y de ahí Fargo. Sí, tiene otra cosa destacable. Bueno, y ahí hay otro elemento que es sumamente importante, que es el tema de que se asocia educación con producción y, bueno, el tema financiero. La distribuidora, que es Eroski, nace de la asociación de 9 cooperativas de abastecimiento que se asocian y que finalmente ven todo el tema de distribución. Entonces, tiene 4 ejes este sistema autogestionado, que es financiero, educación, producción y distribución. Y creo que hay un quinto elemento que siempre se pasa de largo, se puede decir, que es el tema de, bueno, uno es la identidad, que es lo que estamos hablando, de cómo reconocernos en estos espacios de producción. Si uno estudia muchos de estos casos, se basan en la identidad local y la forma de producción tradicionales. Y el otro elemento que se repite también en el movimiento Sin Tierra es que está asociado mucho a un tema ético que hay detrás. La Corporación Mondragón fue inaugurada por un cura que puede que no haya tenido, que le imprimió los conceptos éticos a este movimiento, y así, no sé, el movimiento también Sin Tierra tiene su base en la teología de la liberación. Entonces, hay componentes éticos súper importantes en estas organizaciones. Acá en Chile, muchas de las organizaciones asociadas a la cooperación o sea, a la economía social tienen sus raíces especialmente en el tema pesquero y agrícola, a las relaciones de parentesco, que generan un comportamiento ético entre quienes integran estas organizaciones. Pero también esto se puede replicar en algunos pequeños talleres. Entonces, la exposición de Juan Ignacio Latorre es ver qué condiciones han hecho tan exitoso, porque si uno piensa, en 1956 se inauguró en la Corporación Mondragón y actualmente agrupa más de 80.000 trabajadores. ¿Qué lo ha hecho tan exitoso? ¿Qué componentes él ve que pueden haber sido los elementos que llevaron al éxito? ¿Y cómo lo puede comparar a la situación chilena, que se puede replicar algún modelo similar de producción, de distribución en nuestro país? Bien, bueno, primero saludar, muy bueno. Agradezco la invitación, felicito también esta iniciativa, generar un espacio de reflexión, de intercambio, de conversación. Agradezco también la participación previa de Felipe Ador, no sé si lo pronuncié bien. Muy interesante además el aporte desde Brasil. A mí en lo personal, antes de ser parlamentario, claro, tuve un paso por el mundo académico, estuve en la Universidad Alberto Hurtado, donde me tocó desarrollar algunos programas, docencia de pregrado, posgrado, algunos diplomados y vinculación con el medio también en los temas de economía social, comercio justo, y tuve grandes experiencias de aprendizaje también con Brasil, en el sentido de, me tocó visitar en su momento la Universidad Unicinos en Porto Alegre, que tiene ahí un programa muy interesante de economía social y solidaria, de innovación social, el profesor Luis Gaguier, y con, bueno, trabajo también con comunidades en Porto Alegre, y con el gran referente Paul Singer, tanto en Brasil tuve la oportunidad de conocerlo, y después en Santiago en algunas conferencias que él dio, y pude compartir con él. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia y del movimiento de la economía social y solidaria en Brasil, cómo fueron desarrollando, por ejemplo,
Instituto Nacional de Comercio Justo y Solidario, políticas públicas, la Secretaría Nacional de Economía Social y Solidaria, esto con los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores. Bueno, hay mucho, tanto desde el mundo académico, también mucha producción y vinculación directa con las organizaciones, con las empresas, con las comunidades. Quería aclarar una cosa al inicio de la introducción. Si bien yo estuve en el doctorado, me inscribí en el doctorado, alcancé a estar un par de años, no lo culminé. Después me agarró la máquina también con todo el tema más político y me fue imposible culminarlo, pero sí estuve un par de años, tomé cursos, avancé en mi proceso de investigación del doctorado y a distancia. Yo estuve un tiempo en formación en Barcelona, tuve 3 años en Barcelona donde hice algunas maestrías y ahí sí me vinculé al mundo de la economía cooperativa, social y solidaria de Cataluña, y del País Vasco tuve la posibilidad de visitar Mondragón, de hacer una pasantía allá. Después también con el doctorado tuve otras posibilidades de visita, entonces algo logré, digamos, conocer de su historia, su desarrollo, sus éxitos y fracasos también, sus contradicciones, que yo creo que es muy interesante mirarlo. Pero eso quería aclarar, que no alcancé a terminar el doctorado. Sí las maestrías en Barcelona, pero no el doctorado completo. Digamos, quedé como candidato a doctor. Eso quería aclarar. A ver, a mí me parece que el movimiento cooperativo de Mondragón particularmente, pero diría yo en términos más amplios del País Vasco, que yo creo que hay otras redes, por ejemplo está REAS, recomiendo ahí mirar en la web, etcétera, investigar REAS, que es la Red de Economías Alternativas y Solidarias de Euskadi, que es como otro referente de agrupaciones tal vez más pequeñas, no tan grandes como Mondragón, pero que tienen algunas experiencias muy interesantes, finanzas éticas, por ejemplo, el proyecto FIARE y algunas otras experiencias de autogestión y de economía solidaria muy, muy interesantes. Entonces, yo diría en el País Vasco hay un movimiento cooperativo muy fuerte que yo creo que tiene que ver con un elemento cultural que yo he aprendido como a conocer, ¿no? de las comunidades del País Vasco. Es muy fuerte la solidaridad, lo grupal, la pertenencia a lo gregario, diría yo, los movimientos de base, tanto en aspectos políticos, culturales, religiosos también. Hay un componente cultural que orienta, o muy, muy orientado a la autogestión, ¿no? Como yo diría que hay un elemento ahí que es interesante desde la historia del País Vasco. No se explica todo por ahí, pero yo creo que es un elemento a considerar. Luego, el contexto donde nace Mondragón, algo decía sobre su historia, claro, el cura Arizmendiarrieta, que es el referente que impulsa esto, es un cura que era un cura párroco en un pueblo. Mondragón es un pueblo pequeño en el País Vasco, y en un contexto de dictadura, de la dictadura franquista, en un contexto también, este cura sufrió represalias en el periodo de la guerra civil, estuvo detenido y después lo enviaron de párroco a este pueblo, y ahí tuvo un largo trabajo, primero como trabajando con jóvenes, ¿no? Trabajaba mucho con jóvenes como en la parroquia, trabajando en temas típicos como de las parroquias, de solidaridad, la comunidad, etcétera, formación de jóvenes, etcétera. Y su primer proyecto, por decirlo así, fue educativo, es decir, fue un colegio técnico, lo que sería en Chile un colegio técnico profesional, ¿no? Un liceo técnico profesional, donde él decía, bueno, acá la clase trabajadora no tiene otra opción que emplearse de manera asalariada en un par de fábricas que existían en el pueblo, no había más opciones que esa, y él decía, bueno, ¿cómo generamos entonces una escuela técnica que salgan con un oficio, que salgan con una capacidad técnica para valerse por sí mismos en el trabajo y poder... Esa era como su idea, ¿no? Como de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora a través de la educación, y una educación muy fuertemente orientada a educación en valores, etcétera, ¿no? Pero también con el componente técnico. Y luego lo que hace en el fondo con los primeros egresados de esa escuela técnica, él fomenta que formen su propia empresa. No le llaman ni siquiera todavía empresa cooperativa. De hecho,
viene como después en la historia, con los años, este mismo cura va a Alemania, a Francia, a otros países, donde se forma en el cooperativismo y entiende que existe algo que se llama la economía cooperativa, pero no es que él traía, digamos, una receta o un manual, nada, sino lo que traía era más bien esta idea de que los trabajadores pudieran, y a través de la educación y trabajo, y de la autogestión, pudieran mejorar sus condiciones de vida. Y entonces los insta a formar unas pequeñas empresas, ¿no?, de 5 trabajadores, insisto, con egresados de esta escuela técnica, y esta es la primera empresa. Y con eso, bueno, empiezan a subsistir. Una empresa que se dedicaba a fabricar, como sabían, digamos, sabían el oficio, a fabricar estufas a leña, cocinas a leña, equipamiento para el hogar de ese tipo, digamos, ¿no? Entonces, que además se usa mucho allá en el País Vasco por el clima, etcétera, se usa mucho lo mismo que en el sur de Chile, es como muy parecido. En las casas, en el campo, digamos, es muy común que exista la cocina a leña, la estufa a leña, etcétera. Y ese tipo de artefactos, digamos, para la casa. Entonces ellos hacían en la empresa y con eso sobrevivían. Y estuvieron unos años subsistiendo, ¿no? Y pudieron demostrar que eran capaces, digamos, de crear su propia empresa, vivir de aquello, de su trabajo, vender lo que hacían y subsistir, ¿no? Y subsistir, digamos, bueno, como clase trabajadora, pero siendo propietarios o copropietarios de su empresa. Estamos hablando de cinco personas. Luego, como ven que esto tenía éxito, tenía desarrollo, crearon, digamos, y ahí el cura Arizmendiarrieta, como buen líder popular, comunitario, en el fondo fue instando a otras personas a hacer lo mismo y generaron otras pequeñas empresas cooperativas, ¿no? Todo esto en los años 50, mediados de los 50. Y así fueron por lo menos los primeros 10 años en que surgen varias empresas, pequeñas empresas cooperativas de trabajadores autogestionados, que hacen distintas cosas, pero con esa idea. Y yo diría acá, uno de los principios del cooperativismo a nivel internacional es la intercooperación. Y yo diría que el Grupo Mondragón, desde el inicio, pone en práctica, ¿no?, el principio de intercooperación, el trabajar en red. Es decir, estas empresas que están distribuidas en el pueblo, que son pequeñas empresas que uno podría decir, bueno, están cada uno en lo suyo, dispersas, fragmentadas, empiezan a cooperar entre sí, a trabajar en red. ¿Y qué crean? ¿Cuál es el primer proyecto que crean? Como esta red, de esta red, digamos, surge la Cooperativa de Ahorro y Crédito, ¿no?, que hoy día es Caja Laboral Popular, que es una gran red de cooperativas de ahorro y crédito, es el gran banco, el sostén financiero del grupo, pero al principio, en los años 60, cuando lo crearon, básicamente fue para suplir una necesidad, uno, de que no tenían acceso a créditos en la banca tradicional, era muy difícil, lo mismo que hoy día, digamos, ir a la banca tradicional para pequeñas empresas es muy caro, les ponen 1000 trabas, no tienen acceso bueno a crédito, etc. Entonces no tenían acceso a la banca tradicional, al crédito. Y por otro lado también los ahorros personales. Entonces los trabajadores ahorraban sus propios ahorros, ¿no?, los ponían en común en esta caja de ahorros cooperativa, y las empresas también ahorraban y pedían crédito. Entonces pasó a ser el banco, por decirlo así, popular, digamos, ¿no?, de las empresas cooperativas y de los trabajadores y sus familias, y abierta a quienes quisieran también poner sus ahorros ahí y pedir crédito de consumo, digamos, ¿no?, para el consumo personal familiar, y accesos de crédito para las empresas para su desarrollo, digamos, ¿no? Y eso, digamos, es el primer proyecto en común de esta red. Y junto con eso, junto con esta cooperativa de ahorro y crédito, siempre, y ahí insisto, este cura jugó un rol muy importante, yo diría los primeros 10, 15 años, de instar siempre a crear proyectos en común, a formar un instituto de educación y formación para las cooperativas, ¿no?, tanto en aspectos técnicos, de desarrollo del trabajo que cada una de las empresas hacía, de capacitación y mejoramiento, ¿no?, de procesos productivos, pero también en términos de los principios y valores de la economía social, la gestión participativa, la democracia económica, etc., ¿no?, como
darle cierto ideario en el fondo al proyecto, ¿no? Siempre ambos elementos, o sea, ni muy solo la cosa valórica, idealista, filosófica, que la tiene, no era solo de eso, ni tampoco era una cuestión solo técnica, productiva, ¿no? Eran ambas. Y este instituto de formación, que lo crearon también como parte de esta red, fue un trabajo en conjunto que hicieron, después derivó con los años, en décadas después, en lo que hoy día es la Universidad de Mondragón, ¿no? Que es una universidad cooperativa también, es parte del grupo cooperativo, y es una universidad pequeña para las dimensiones, digamos, de la universidad en España, en el País Vasco. Hay una universidad pública, que es la Universidad Pública del País Vasco, que es grande, ¿no? Esta es una universidad más bien pequeña, que tiene 4 facultades, que tiene pocas, digamos, no todas las carreras, pero sí se enfoca, o tiene su énfasis, digamos, en la gestión económica empresarial, por un lado, educación, por otro, ¿no? Tiene como algunos sellos, y ahí tiene su desarrollo de facultades, programas de pregrado, posgrado, hasta doctorado, digamos, ¿no? Investigación aplicada. Pero claro, la universidad, con los años, con las décadas, o sea, termina siendo universidad reconocida oficialmente por el Estado, pero desde el principio y por mucho tiempo fue simplemente un instituto de formación, ¿no? Un instituto de formación para el grupo cooperativo y sus asociados, y sus trabajadores, y sus empresas, ¿no? Y donde de a poco fueron complejizando el asunto, y bueno, fue incorporándose también la investigación aplicada, etc. Entonces, yo diría, el principio de intercooperación, el trabajo en red, el trabajo colaborativo, el crear proyectos en común, fue algo, diría, un factor clave del desarrollo con éxito de este grupo, de este gran grupo cooperativo que es Mondragón. Y estas pequeñas empresas de 5 trabajadores que se crearon en mediados de los 50, finales de los 50, la década de los 60, después con el tiempo fueron creciendo, se fueron transformando en empresas medianas, y ya yo diría por ahí por la década de los 80 y 90 sobre todo, ya en empresas grandes, varias de ellas, las que tú mencionaste al inicio de la introducción. El sector, a mí lo que me impresionó, lo que más me impresionó en términos personales de la experiencia de Mondragón, es visitar industrias cooperativas, digamos, que tienen, qué sé yo, 1000 trabajadores, que son todos socios copropietarios de la industria, que es una industria competitiva, grande, ¿no? Que está inserta incluso en los mercados internacionales, se internacionalizó, digamos, lo cual tiene sus contradicciones que voy a explicar en un momento, pero lo impresionante es que son las y los trabajadores son copropietarios de esas grandes empresas, ¿no? Pero que no nacieron grandes, nacieron pequeñitas y fueron todo su ciclo hasta ser empresas grandes. Y siempre manteniendo esta lógica de trabajador que se incorpora a la empresa con una lógica, digamos, de empleo estable, permanente, de ser trabajador y copropietario, por lo tanto implica un aporte en capital también, un compromiso, y de democracia, digamos, ¿no? O sea, la Asamblea General de Socios es un socio, un voto, y luego esa asamblea elige el Consejo Rector. El Consejo Rector son socios trabajadores, que es el que ejecuta las líneas estratégicas de la Asamblea General de Socios. Y luego, claro, pueden contratar, ese Consejo Rector puede contratar gerentes o puede contratar profesionales externos, etcétera, pero que le rinden cuenta al Consejo Rector, y el Consejo Rector a su vez a la Asamblea General de Socios. O sea, ¿no? La democracia en la propiedad de la empresa y la democracia en la gestión de la empresa. Y una cuestión muy potente para nosotros, como para nuestros países latinoamericanos que convivimos con las desigualdades groseras, digamos, de América Latina, una cuestión muy potente es la equidad salarial interna, ¿no? La distribución de la riqueza, la distribución primaria de la riqueza entre los que menos ganan y los que más ganan dentro de la industria. No necesariamente es sueldos iguales, no hay igualdad salarial necesariamente, sino que hay bandas, hay rangos, pero normalmente en estas grandes industrias estamos hablando de rangos de 1 a 5, de 1 a 6, entre el que menos gana y el que más gana. O sea, puedes tener un gerente de una empresa grande con comercialización internacional, etcétera, que gana 6 veces más
el mínimo, y ese mínimo siempre está por sobre del mínimo legal, etc. O sea, hay una equidad interna que es impresionante, digamos, en términos, o sea, si uno lo compara con la gran empresa capitalista, donde las diferencias son, ¿no?, abismantes, y la precarización del empleo, etc. Yo creo que ahí hay elementos muy, muy interesantes, y donde las condiciones de trabajo se fijan democráticamente, ¿no? Los temas de horarios, por ejemplo, ¿no?, beneficios, etc. La distribución salarial, la equidad, y también los excedentes, es decir, los excedentes de la empresa, bueno, hay una discusión democrática de qué hacer con los excedentes, ¿no? No es simplemente distribución para los dueños de la empresa con una lógica de accionistas, sino que hay una discusión democrática sobre los excedentes, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento muy, muy interesante de, digamos, de la democratización de la economía, ¿no? En empresas que, ojo, tienen que competir, que están insertas en el mercado, que compiten que están insertas en la economía capitalista. O sea, acá no es que vivan en un mundo aparte o en una burbuja aparte, o sea, tienen que sobrevivir, tienen que pagar sueldos, tienen que pagar las cuentas, tienen que endeudarse, etc. Y hay otro elemento también de la historia de Mondragón, que en distintas crisis económicas, tanto, digamos, crisis económicas nacionales en España, en Europa, que golpeaban al grupo Mondragón también, o crisis internas por gestión de algunas empresas, siempre estaba el criterio de responder solidariamente y cooperativamente a esos momentos de crisis. Entonces, cosas que han hecho, que fueron haciendo desde la experiencia, no que estaban escritas en un manual, sino que las fueron haciendo desde la experiencia y después se fueron sistematizando, es, por ejemplo, empresas que de un sector, supongamos el sector de comercio, el sector inmobiliario, se veía afectado, y por lo tanto algunas empresas se veían más fuertemente golpeadas, eran ayudadas, ¿no?, transitoriamente para salir o paliar la crisis. Primer criterio, evitar la desvinculación de trabajadores, y entonces si era necesario, por ejemplo, reubicar trabajadores en otras empresas que estaban mejor paradas, digamos, para responder a la crisis, lo hacían. O si era necesario, una cuestión interna en cada empresa era apretarse el cinturón, si era necesario congelar salario o reducir incluso salario, o ajustar horarios, etc., lo hacían, digamos, ¿no? Y la intercooperación. Y también el aporte financiero, si había una empresa que necesitaba un aporte financiero especial, se hacía. Siempre con todo esto, en el fondo fueron construyendo, el grupo cooperativo fue construyendo una gobernanza de segundo piso, que se llama, ¿no?, como un segundo nivel de supervigilancia del grupo. Entonces también se tomaban decisiones de apoyo a ciertas empresas que lo estaban pasando mal, es decir, bueno, cuánto dinero vamos a poner en esta empresa, por cuánto tiempo. Se tomaban decisiones colectivas, con condiciones también, ¿no? No era caridad, no era así generosidad pura y dura, sino que en el fondo había un análisis de fortaleza, de debilidad, un análisis de costo-beneficio, etcétera, ¿no? O sea, y bien deliberada, y bien exigente también, ¿no?, con condiciones, etcétera, pero con el objetivo de ayudar a la empresa, salvar la empresa, que no muera, que no, etcétera. En una de las crisis grandes, ahora último, después de subprime, digamos, que golpeó muy fuertemente, a mí me tocó, estaba estudiando allá en Barcelona y seguí de cerca el caso de Eroski, que fue de las principales empresas del grupo Mondragón, que finalmente tuvieron que dejar caer, digamos, ¿no? Pero después de ayudarla, o sea, la ayudaron, hubo planes de rescate, ¿no? Y cuando vieron que ya no era viable y que estaba desangrando el grupo por tratar de salvar esa empresa, bueno, hubo una decisión muy dura, muy dolorosa de dejar caer esa empresa, pero y ahí nuevamente hicieron un plan de los trabajadores más jóvenes, los trabajadores que tenían, digamos, más tiempo de desarrollo laboral, pudieron reubicarse en otras empresas, y los más antiguos, que ya estaban prontos a jubilar, fue como una especie de jubilación anticipada y también con apoyo económico, etc. O sea, hicieron un plan, no es que decir, oye, de un día para otro se cierra la empresa y quedan los trabajadores en la calle, sino que hubo un plan de acompañamiento, etcétera, que duró por lo menos 2 o 3 años con esa empresa, hasta
atender el último socio o socia, ¿no?, de la empresa. Entonces, es muy distinto a la realidad capitalista de que, bueno, al dueño de la empresa le está yendo mal, le está perdiendo plata y toma la decisión de cerrar, y el hilo más delgado siempre son los trabajadores. Digamos, acá son los propios trabajadores copropietarios los que toman su decisión, no únicamente basada en el criterio económico o financiero. Yo creo que ahí hay un elemento muy interesante. No sé cómo ando de tiempo, tal vez estoy medio pasado para que pueda haber algo de diálogo, pero creo que tal vez... ¿Ah? Quizás ver el tema de las contradicciones que tú encontraste. Eso. Perfecto, sí. Mira, en los años 90, ya cuando España, a ver, sale del franquismo, en los 80, y viene el retorno a la democracia, etcétera, y viene como la inserción de España a la comunidad europea, etcétera, y la globalización que viene fuerte, el neoliberalismo, ¿no?, toda la tercera vía en Europa, etcétera. En los años 90 viene una corriente muy fuerte y una presión muy fuerte al interior del Grupo Mondragón por la decisión de internacionalizar sus empresas, sobre todo las grandes empresas, ¿no? Decir, bueno, acá tenemos que entrar a competir en mercados que son competitivos, que ya no son solo nacionales o locales. O sea, ya habían salido del País Vasco, ya Mondragón tiene presencia en España, en distintas ciudades, etcétera, en distintas de estas grandes empresas. Pero acá el tema era entrar a competir e insertarse en mercados internacionales. Y ahí yo creo que entra un momento de grandes tensiones y contradicciones internas con el tema de los valores, principios de la economía social, la solidaridad, etcétera, sobre todo porque toman decisiones, algunas de estas grandes empresas, de instalar fábricas, filiales en el extranjero, en países donde la mano de obra es más barata, donde pagan menos impuestos, etcétera, para beneficiar económicamente o financieramente al Grupo Mondragón, o a las grandes empresas del Grupo Mondragón. Es decir, no hay una decisión de deslocalizarse, que es lo que ocurre normalmente con las grandes empresas transnacionales, que se van de un lugar y se instalan en otro, ¿no? O sea, las grandes empresas del Grupo Mondragón siguen en el País Vasco y ellos quieren favorecer y que permanezca el trabajo cooperativo en el País Vasco, pero instalan, qué sé yo, una empresa, de hecho, en Brasil, instalaron empresas en Brasil, empresas en China, empresas en México, etc. Pero como fábricas capitalistas, ¿no?, con trabajadores asalariados, y los excedentes de esa fábrica o de esa filial benefician económicamente al Grupo Cooperativo Mondragón. Son los trabajadores socios cooperativos del País Vasco, se benefician de esa filial capitalista en el extranjero. Entonces ahí entran unas contradicciones y de hecho algunas decisiones de internacionalización que tomaron decisiones erróneas en términos financieros, se endeudaron, etcétera, para entrar a competir en mercados internacionales, los pilla la crisis y por eso, entre otras cosas, cae Eroski, digamos, ¿no?, por decisiones de ese tipo. Entonces, claro, entran en un vaivén que ya deja de ser muy cooperativo, de solidaridad, etcétera, sino que más bien de una decisión, digamos, pura y dura, instrumental, ¿no? Ahí yo diría, pero eso empieza a pasar desde los 90, mediados de los 90 en adelante. Y no todas las empresas entran en eso, son las grandes empresas. Después hay un conjunto de pequeñas y medianas empresas que están solo en el País Vasco y siguen la lógica de la autogestión, etc. Bueno, eso diría yo como para cerrar la presentación. Disculpa si me pasé un poco en el tiempo, pero por ahí, ahora para conversar. Muchas gracias. No, súper bien. Muchas gracias, Juan Ignacio. Yo no sé si en el público quería alguien hacer alguna pregunta, ojalá que por el chat, dado el tiempo. A Felipe o a Juan Ignacio, si pueden enviar sus preguntas, se lo pueden mandar por el chat. Las normas sanitarias para disminuir el riesgo de contagio. Volvemos a la política, un verdadero desastre. Te puedo hacer la pregunta en forma directa. Pero cortita, sí. No. ¿Qué piensan del cooperativismo en Chile? ¿Cómo lo ven? ¿Qué experiencias tienen ustedes del cooperativismo en Chile? Ahí yo creo que Juan Ignacio, que tiene más conocimiento de... Bien, sí, bueno, Guillermo, un saludo de uno de los referentes del cooperativismo en Chile. Yo diría, en Chile, por lo menos mi aproximación ha sido siempre del mundo académico, ¿no?
quiero aclarar ese asunto. Y en Chile el mayor desarrollo del cooperativismo es del sector de ahorro y crédito, las grandes cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Tienen miles de socios. También el sector agrario, ¿no? Que viene de la reforma agraria, y algunas grandes cooperativas, como Colún, que vienen de ese tiempo, y otras. Y luego hay algunas empresas más pequeñas, ¿no? del cooperativismo. Yo diría, en la experiencia en Chile se acuñó el concepto de economía solidaria gracias a Lucho Raceto en los años 80, a partir de muchas experiencias de autogestión y autoayuda popular. Y de ahí surgen experiencias que después, yo creo que lamentablemente mueren con el neoliberalismo, digamos, en democracia. Pero yo diría, siempre han habido experiencias de resistencia de las cooperativas. Lo que ha habido menos es desarrollo de las cooperativas de trabajadores, que es lo que yo me refería en el País Vasco, de estas grandes empresas de cooperativas de trabajadores que partieron siendo pequeñitas y después fueron grandes. Y ha habido poco de ese desarrollo, tal vez en otros países más. Por ahí, pero bueno, hay experiencia. En Chile sigue vigente el cooperativismo a pesar de la invisibilización política o pública, digamos, ¿no? Pero sigue vigente, las cooperativas de vivienda también, que fueron muy importantes en los años 60, hoy día tenemos cooperativas de vivienda. Yo diría, es un sector, y hay otras expresiones de la economía social también, el comercio justo, ¿no? Hay alguna experiencia interesante en innovación social, por ahí. Una pregunta para Felipe. ¿Qué estrategias propones para incentivar la democracia tecnológica en Latinoamérica? Bueno, yo voy a hablar a partir de nuestra experiencia y me parece que lo más importante primero es perceber esta articulación que hay. Por ejemplo, cuando empezamos aquí en la Feria del Río, pensaban que estaban aislados, ¿no? Que no había nada. Y cuando empezamos a hacer diálogo, a realizar encuentros, ahí empezamos a articular los diferentes grupos que hoy ya desarrollaban proyectos como ese o tenían el interés, y a partir de eso se va fortalecendo esa propuesta, esa perspectiva. Es claro que hay una cuestión que es fundamental, estruturante, que es viabilizar políticas públicas de apoyo a ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 2 años tuvimos una llamada pública de proyectos de investigación y extensión en tecnología social por el CNPq, que es el principal órgano financiador de investigación en Brasil. Entonces, eso viabilizó como 70 proyectos alrededor de Brasil, y a partir de eso se empieza a construir una articulación. Entonces, es claro que cuando uno logra tener un diálogo con el poder público, sea local, sea nacional, y eso viabiliza políticas públicas y recursos, ¿no? Presupuesto para eso fortalece. Pero, independiente de eso y antes de eso, creo que hay que hacer esta articulación. Y ahí primero, nuestra estrategia primero hacer la articulación nacional. No, para nosotros no hace sentido que empecemos a, bueno, articular con otros países y Europa y tal, si no tenemos una base fuerte en Brasil. Entonces, eso fue un poco nuestra estrategia. Fue a partir de ahí que dialogamos con Colombia y ellos empezaron a hacer y crear una red. Incluso el año pasado empezaron a dialogar con unos parceiros, incluso Diego, ¿no? Para intentar crear una red chilena de tecnología de radio social, ingeniería de radio social, bueno, con la autonomía que tiene. Y a partir de eso se fortalecer o intercambio latinoamericano para consolidar una estrategia, una propuesta, un paradigma tecnológico basado en nuestra perspectiva de una tecnología popular, democrática. Entonces, me parece que el primero es el diálogo, la identificación, la articulación para que nosotros sepamos que hay grupos, que hay un tema, que hay una área académica y que hay proyectos en este campo. Y a partir de ahí se va fortaleciendo, va entrando en los programas de pregrado y posgrado, va haciendo esto, entrando en la universidad. Estoy hablando mucho de la trayectoria universitaria, ¿no?
É claro que hay caminos también fuera de la universidad, hay muchos movimientos sociales, muchas organizaciones que desarrollan tecnologías que intentan fortalecer eso. Entonces, ese diálogo entre universidad y las experiencias también productivas, creo que es muy importante. Ya vamos a hacer las dos últimas preguntas. Una para Juan Ignacio, quizás voy a fusionar dos preguntas acá. Claro, ¿existe alguna red de cooperativas en Chile actualmente? Y por el otro lado es, ¿cómo ve desde el punto político y gubernamental la implementación de las nuevas economías a nivel organismos de gobierno, Corfo, Cercotec, ministerios, que favorecen las iniciativas que no dañen la sociedad como lo han hecho las grandes empresas? Bueno, básicamente políticas públicas, y el otro si existen redes acá de cooperativas que permitan realmente su desarrollo. Claro, ahí al último paréntesis, el profesor Rodrigán un poco destacó en la sesión anterior el hecho de que falta una interrelación entre las empresas cooperativas, que es lo que destacabas un poco en Mondragón. Sí, sí, yo diría, en Chile lo que yo conozco está por un lado el Foro Empresarial Cooperativa, que son las cooperativas más grandes. Luego hay como sectores, ¿no? O sea, está la red de las cooperativas de ahorro y crédito, hay una red de cooperativas de vivienda, el sector vivienda, otras del sector agrícola. En el mundo agrícola hay redes de la agricultura familiar campesina, donde están insertas, o por agua potable rural. Lo que falta es justamente ese tejido entre sectores, entre cooperativas y un movimiento común. En Brasil hay muy fuerte el movimiento de la economía solidaria, por ejemplo, es muy fuerte. En otros países, Uruguay, Argentina, que me ha tocado algo conocer también, en España también hay sectores como muy, muy fuertes donde hay federaciones muy grandes, con incidencia pública, etc. Eso falta en Chile, hay más bien una fragmentación del sector. Esa es mi opinión. Y junto con la pregunta de políticas públicas, exactamente Mario Radrigán, con quien también nos ha tocado compartir mucho, él desde la USACH, le tocó justamente en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, le tocó un periodo, el primer periodo, los primeros 2 años, crear el DAES, ¿no? La División de Asociatividad y Economía Social, que justamente pretendía, un poco lo que sale ahí en la pregunta, tratar de articular las políticas públicas desde el Ejecutivo, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Corfo, Cercotec, etcétera, tratar de generar instrumentos de fomento, de promover la economía social. ¿Por qué? Porque lo que existía hasta ese momento era solo el departamento cooperativo, ¿no? Y el departamento cooperativo, que había sido creado en los años 60 en Chile, básicamente tenía un rol solo de regulación, ¿no? de inscripción, de registro de las cooperativas y de fiscalización y de cobrarles multa, digamos, pero muy poquito de fomento, muy poquito de capacitación, muy poquito de acompañar y ayudar a crear este ecosistema, por decirlo así, de la economía social y las nuevas economías. Y la DAES pretendió ese impulso, yo creo que tuvo una primera etapa de diseño de ese organismo, pero yo diría después quedó a medias, y ahora con el gobierno de Piñera, la verdad es que no es mucho el fomento que ha habido, por lo menos desde la DAES. Tal vez algunos, el Ministerio de Agricultura, algo ha tratado de fomentar más las cooperativas agrícolas, sobre todo para la exportación, con algunos apoyos, pero faltan políticas públicas integrales de fomento, de apoyo, instrumentos, por ejemplo, como las compras públicas, apoyo en el acceso a financiamiento, capacitación, formación, el apoyo a la comercialización. Yo creo que hay experiencia comparada, legislación en economía social y solidaria. No tenemos una ley de cooperativa antigua, que hubo una modificación, un reglamento, pero no hay una ley de la economía social o las nuevas economías que incorpore a todo el sector, a todas las expresiones, y que las fomente desde el Estado como una política pública del Estado, más allá de la voluntad de un gobierno de turno, digamos. Yo creo que eso falta en Chile absolutamente. Ya, y para cerrar, unas preguntas para Felipe.
Sobre el concepto de tecnología social, ¿tienes algún ejemplo entre universidades y organizaciones sociales de pescadores? Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. La Universidad Católica del Norte, acá en Chile, está desarrollando mucho el tema de los territorios de la cuarta región de tecnología social. Pero, Felipe. Sí, hay algunos grupos que trabajan con pescadores. Nosotros ya tenemos un trabajo con pescadores y que en general tiene mucho que ver con bueno, dialogar el contexto tecnológico actual con las tecnologías tradicionales de pesca artesanal, ¿no? Porque es un proceso, es una pelea, ¿no?, de los pescadores artesanales que también enfrentan a la pesca industrial y toda una discusión, bueno, de la gestión de los recursos naturales, gestión ambiental. Entonces, es un trabajo que fortalece la perspectiva de la gestión compartida de los recursos, mobilizando y organizando los trabajadores, y que pasa por ese rescate, esta valorización de las tecnologías tradicionales. Claro, no es que, bueno, que tiene que necesariamente producir poco, que tiene que bueno, sufrir con las tecnologías, pero cómo hace una adecuación de forma a no tampoco hacer una sobreexplotación de los recursos, no una pesca exploratoria que no sea sostenible. Y tenemos aqui cerca, foi um projeto muito interessante porque enfatizava também como a tecnologia tradicional se desenvolvia a partir de uma perspectiva comunitária, participativa, que é muito diferente da tecnologia industrial, de los grandes barcos. Então, sim, há experiências em Bahia, creio também é um projeto muito interessante, em Ceará, um sítio chamado Prainha do Canto Verde, tem um processo também da pesca das langostas com as armadilhas. Bueno, isso em geral, esse processo com os pescadores, com os extrativistas, está muito vinculado à questão ambiental, não? Como, por exemplo, a Amazônia. Há uma experiência, creio que para mim são duas grandes experiências de políticas públicas vinculadas à ideia da tecnologia social. Uma é a ideia das cisternas de placa no semiárido, que construiu centenas de miles de cisternas de placa na área, bueno, de seca e tudo mais. E o outro é a experiência dos acordos de pesca na Amazônia, onde as comunidades se organizavam, identificavam a quantidade de pescados e durante os 3 meses que podem pescar, as famílias se dividiam para pescar, e por isso era tudo hecho com o conhecimento dos pescadores. Me acordo que eles miravam para o lago e como com 20 minutos mirando, eu já podia dizer, mira, aqui há ao redor de 500 pescados, é um peixe grande, é pirarucu, um peixe como de 200 quilos, enorme, 2,5 metros. Então, nós podemos pescar este ano 100. Somos 10 famílias, cada uma pesca 10, e bueno, e com uma tecnologia de pesca tradicional, bueno, é uma experiência também muito interessante que se desenvolveu na Amazônia. Então, sim, há algumas experiências nesta perspectiva. Sí, yo creo que, bueno, aquí dejé pasar una pregunta. No sé si está muy clara, que básicamente para Felipe es la relación entre el IDERE, que entiendo que el Índice de Desarrollo Regional, refleja la situación de la tecnología social en Brasil. Ahorita más compleja eso. Yo creo que, yo no sabía exactamente qué era el IDERE, pero yo busqué aquí. Yo creo que no, en verdad. Lo que pasa es que en general los índices, lo que buscamos construir con ese proceso, como ya había dicho, no es una resolución inmediata de los problemas. Eso se hace, pero que la población logre se desarrollar, se apropiar, se organizar, para que tenha um processo de bueno, resolver seus problemas, de buscar seus direitos e tudo mais. Então, é um processo de médio e longo prazo, não?
Entonces, eso, para hacer, bueno, la evaluación de eso, es un proceso más complejo de ver la organización, la autonomía, la capacidad de transformación de su realidad. Muchas veces, bueno, se puede poner ahí la solución y todo, pero eso no significa una autonomía, ¿no? Mucho como Paulo Freire defendía, ¿no? Un proceso de la capacidad de analisar su realidad, reflexionar sobre su realidad y transformarla. Entonces, eso, en general, el resultado es más de medio o largo plazo y no un resultado inmediato que se ve bueno, en números y estadísticas muy tradicionales, ¿no? Bueno, aquí yo creo que vamos ya por finalizado esta charla, conversatorio. Quiero agradecer profundamente a Juan Ignacio Latorre por su tiempo y a Felipe Ador, dos exponentes de lujo. Básicamente en esta pasada se quiso destacar que la identidad local como la participación de distintos actores en un territorio pueden servir de base para generar modelos de desarrollo. Que quizás no existe el modelo de desarrollo, sino que cada territorio tiene que desarrollarlo de acuerdo a sus condiciones. Y eso, entonces vamos por cerrado. ¿Podría hacer alguna breve reseña? Creo que es importante de acuerdo al tema que ustedes interesante han planteado. Mi nombre es Luis Pereira de la Universidad Católica del Norte, en la cuarta región, con relación a proyectos con los pescadores en relación a la acuicultura, que han sido exitosos en la cuarta región y en Chile, digamos. Y son caletas modelos que muchas quieren seguir en la zona, macrozona norte, digamos, de nuestro país. Sí, o sea, nosotros vamos a seguir contra intervenciones. Igual ahí en uno de esos casos invitamos a Deborah García, que era de Tongoy, en uno de los foros. Ah, sí. Sí, entonces ahí obviamente es un modelo sumamente interesante, pues como decía al principio de la presentación, es una referencia a nivel nacional. Pero podemos mantener en contacto y de ahí generar otro foro con que cuenten su experiencia, porque es muy valiosa. Sí, me gustaría porque justamente el proyecto Tongoy, en el cual justamente participé, digamos, como universidad, y en el de Tal, en la actualidad justamente es una alianza única con la minería. La minería y los pescadores de caletas y funcho Claro. tienen un hatchery. Pero lo podemos... Sí, Okay, podemos... perfecto, sí. O sea, sí, es una cosa de... Claro, pero obviamente nos interesa el caso, pues, si en uno de los foros, en el segundo creo que hablamos expusimos el tema Tongoy. Es un tema que obviamente le seguimos la pista porque es muy interesante. Pero ahora queremos dar por cerrado, yo creo, porque ya nos hemos pasado todos los tiempos, y deje su contacto para generar otro, quizás que expliquen más en profundidad su caso. Si me permiten, quisiera también aprovechar si en alguna oportunidad pudiera haber, digamos, un panel en el cual pudiera participar. Que Sí, les habla Guillermo Aquebeque, cierto, 62 años en el cooperativismo, conozco toda la historia del cooperativismo en Chile porque la viví en los buenos y en los malos tiempos, y tengo muy grandes ejemplos que nadie los da a conocer. En este momento hay unas cooperativas que están haciendo una tremenda labor y la queremos replicar en varios lugares del país, nos ha costado enormemente. Entonces es importante estos foros para que conozcan realmente el trabajo que hacen algunas cooperativas, que es digna de alabarse y de mostrarlas. Y nadie lo dice. No, a mí me había gustado haberle hecho un pequeño repaso aquí de algunas cooperativas o algunas cosas que le preguntaron a don Juan Ignacio, ¿cierto? Que de los cuales creo dominar los temas porque he estado en ello. Yo fui parte del Consejo Consultivo Público Privado de Economía Social en el Ministerio de Economía junto a Mario Rairigán, así que tengo mucho que contar al respecto y mucho vivido de esto del cooperativismo y de lo que estamos haciendo en este momento. No, acá en el chat pueden dejar sus contactos, pues sí, eso es lo que tratamos de rescatar. Pues, o sea, claro, nosotros tenemos conocimiento de algunas experiencias, pero obviamente la gracia es intercambiar este conocimiento, como hemos dicho,
y formar obviamente una red pues, entre nosotros de apoyo mutuo, como hemos dicho. Es una debilidad que tenemos, la falta de integración en el cooperativismo a nivel nacional y muchas cosas son invisibles. Entonces deje su contacto en el chat y nosotros nos comunicamos con usted. ¿Ya? Ustedes tienen mis datos, ¿Lo puso en el chat? ¿sí? Ya, entonces ahí lo tomamos y nos contactamos con usted. Ok. Por último, me pueden ubicar en Fegreco. Yo soy el presidente de Fegreco, la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Ah, mucho, muy bueno. Ya, ahora sí, vamos a cerrar y sí, pues, obviamente la idea es que después vamos a formar otro ciclo y estamos tratando de, obviamente, de generar una opinión política y aparte la academia ir sensibilizando con estos temas para que se vayan desarrollando. Si finalmente se discute mucho de quién toma el gobierno, pero la empresa igual es un punto central para cambiar el sistema. O sea, al final, como decía Juan Ignacio y también Felipe Ador, si no se cambian las empresas, los sistemas de distribución en Latinoamérica es difícil que se cambien. Y con esto ya cerramos y muchas gracias a todos, de verdad. Fue muy grato haberlos visto y nos vemos en una próxima. La cosa es seguir viéndonos. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Muy bueno todo, muy bueno los expositores igual. Chao, chao. Bien. Gracias, estuvo muy, muy bueno.